verdad. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes. Gloria al Señor. E imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Después de eso, encontraron el libro, y en el versículo 29, la lectura de la ley y renovación del pacto. Y todo eso los llevó al 35 a celebrar la Pascua en una manera correcta, porque había pasado mucho tiempo que no celebraban la Pascua como Dios lo había mandado. Esta historia o historias que están aquí en la Biblia son muy preciosas, y quiero que noten algo para que estén bien familiarizados. Vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 1, y ahí vamos a darnos cuenta que tanto el profeta Isaías, y después vamos a leer en Jeremías, eran los profetas que estaban de turno en ese tiempo de esos reyes. Por ejemplo, si ustedes leen conmigo Isaías 1:1, se van a dar cuenta a qué reyes les profetizó Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, que ya lo estudiamos, Jotam, que ya lo estudiamos, Acaz y Ezequías, todos ellos reyes de Judá. Entonces quiero que a medida que estudiamos la palabra, todos estemos familiarizados con los pasajes de la Biblia que nos ayudan a
ver qué es lo que está pasando. Porque a veces somos cristianos por muchos años, pero no sabemos por qué están escritos los libros de la Biblia ni qué era lo que estaba pasando. Entonces yo quiero que ustedes vean que estudiando los reyes que Dios usó para que naciera Cristo en esta tierra, nos encontramos que Dios tuvo tratos muy, muy serios con todos esos reyes. Si ustedes me acompañan a Jeremías en el capítulo 1, ahí también se van a dar cuenta ustedes de algo. Vamos a leer Jeremías 1, 1 y 2. Jeremías 1, 1 y 2. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. Usted ya está familiarizado con Hilcías, que es el sumo sacerdote, ¿verdad? Dice, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Entonces, cuando ustedes se ponen a leer Jeremías, ustedes van a saber que ese profeta lo usó Dios en el tiempo de Josías, el rey que estamos estudiando, que Dios lo usó para reformar todas las cosas y que fue, se puede decir, un segundo David. Josías fue un segundo David. Dice que no se apartó de las palabras de su padre David, ni a izquierda, perdón, ni a derecha. Te encargo una agüita, por favor, Chuy. Yo sé que ya estás bien acomodado tomando notas, pero el pobre pastor está desvielado. ¿Desvielado o desvelado? Bueno, con el permiso de ustedes me voy a quitar el saco porque verdad que dio calor, ¿verdad? ¿Les dio calor a todos? A mí también, un poquito. Solo por ahí atrás, mira el alambre, por favor. Mira, el alambre quítamelo ahí para que no se trabe con el saco. Gracias, mija. Que Dios la bendiga. Bueno, así nos sentimos un poquito más fresquitos. Gloria a Dios. Entonces les decía que nunca se les olvide que tanto Jeremías como Isaías fueron profetas que Dios usó en el tiempo de esos reyes que estamos hablando. Esos reyes que Dios usó para que naciera el Señor Jesucristo, y son reyes de Judá. Siempre acuérdense que no usó Dios a ningún rey del norte, a ningún rey de Israel. Lo usó Dios para que naciera Jesús. Solo a los reyes de Judá, lo cual significa que a ellos, de una manera o de otra, Dios se agradó de ellos para que fueran los familiares del Señor Jesucristo cuando Él naciera. Entonces eso es muy significativo para nosotros, porque si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, si nosotros estamos por los intereses de Dios, de seguro que Dios nos va a tomar en cuenta para que Cristo se forme en nosotros. Y eso pues ya sabemos que no tiene que ver con que somos buenos o somos malos, sino que eso es por soberanía de Dios. Es Dios el que puede tener misericordia de nosotros. Amén. Entonces, habiendo entendido eso de los profetas y los reyes, nos regresamos con Josías. Algo muy importante que nosotros debemos de ver y de tomar en cuenta es lo que Dios le dio a Israel como la ley, los mandamientos. Si quieren, leemos un poquito en Éxodo capítulo 20. Todos nosotros sabemos que ahí en Éxodo quedó registrado el incidente de que Moisés tuvo que ir al monte, tuvo que ir a la montaña, y allí en la montaña, en el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés el decálogo, así se llama, decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Y podemos empezar a leer desde el versículo 1 en el capítulo 20 de Éxodo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo.
yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No le vaya a pasar todavía. Solo veamos cómo les habló Dios a ellos. Dios les recordó a los israelitas que Él los había sacado de la tierra de Egipto y que estaban ahí como esclavos en casa de servidumbre, versículo 3. Y miren lo primerito que Dios les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo quiero que notemos que cuando Dios lo toma en cuenta a uno como su pueblo, lo más importante, lo primerito que Él nos dice es que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Si nosotros leemos cuidadosamente el Pentateuco y toda, ya saben que los judíos a los primeros 5 libros le llaman la Torah y los demás libros es el Tanaj. Si nosotros leemos la Torah y el Tanaj cuidadosamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Dios, a pesar que Dios le da recomendaciones, es sordo, es ciego, es testarudo, es terco. O sea que adivine de quién estamos hablando. Adivine de quién estamos hablando. De usted, dice el hermano Lupe, dice, de usted. Él es bien bondadoso, bien generoso. Le va a pasar las de aquel que lo encontraron en el infierno y le dijeron, ¿y tú por qué estás aquí? Por generoso. ¿Por qué? Porque todo lo que predicaban decía, eso es para él, eso es para aquel. Por ser generoso vine a parar aquí, dice, porque nunca agarré lo que me correspondía a mí. Ok, entonces, pensemos pues en el Dios que nosotros servimos. Porque hablando en plata pura, hablando sinceramente, todos nosotros hemos oído y predicamos que a nosotros Dios nos sacó de Egipto. O sea que todos nosotros reconocemos que ya no somos mundanos. Lo reconocemos, pero a veces como que se nos olvida y seguimos actuando como que fuéramos egipcios. Entonces, lo primerito que Dios quiere que su pueblo entienda es que Él no quiere que tengamos dioses ajenos. Les decía que el pueblo de Israel literalmente anduvo en pos de dioses ajenos. Y cuando uno lee la palabra de Dios, uno se queda asombrado porque ellos, Dios les mandó que no se relacionaran con las naciones que estaban a su alrededor para que hicieran amistad con ellos. Prueba de ello es que si ustedes van a Nueva York, si ustedes van a Israel mismo, ustedes van a encontrar a unos vestidos de negro con canelones y con sombrero negro, y ellos no le hablan a nadie. Ellos no le hablan a nadie, ellos no saludan a nadie, ellos no tienen contacto con nadie. Y cuando tienen contacto con algún gentil, lo hacen de escondidas. Un hermano de Nueva York que era amigo mío porque se murió, en la pandemia se murió Frank, y él tenía una lavandería. Sí, se murió. ¿Te acuerdas tú de él, verdad? Tú te das cuenta como a los 10 años, ¿verdad? Cuando alguien se muere, aquel ya murió. A los 10 años ya se murió. Él me contaba que tenía sus clientes de esos judíos que andan bien planchaditos, bien trajeados y todo. Y me decía, fíjate que uno de ellos, que es rabino, maestro de los judíos, dice, me da a lavar su ropa, pero llega a dejármela no a la lavandería,
me la llega a dejar a mi casa y siempre llega a medianoche, dice, cuando no lo mire ninguno de los que son de la secta, porque capaz de que lo excomulgan. Entonces ellos no tienen contacto con las personas debido a que ellos son bien estrictos en cuidar la letra del Antiguo Testamento. Ellos no creen el Nuevo Testamento, por eso les dije el día viernes que cuando uno de ellos empieza a leer el Nuevo Testamento, encuentra a Cristo, porque el Nuevo Testamento es para que uno encuentre a Cristo. Entonces, vean cómo es Dios de celoso. Ahorita nos va a decir, versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vamos a parar un ratito. Cuando Dios habla de que nosotros no tengamos otros dioses, luego nos dice que no nos hagamos imágenes, y por eso es que los Amish, algunos grupos de cristianos del Nuevo Testamento, pero que toman bien en serio la escritura del Antiguo Testamento, los Amish, ellos ni siquiera fotos se toman, porque ellos creen que no hay que tener imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Nosotros los gentiles, como eso no lo tomamos como algo que es literal. Tenemos en la casa fotos de todos, ¿verdad? Todos nos peleamos, pero en las fotos estamos bien sonrientes, ¿sí? ¿Usted ha ido a alguna casa donde todos están peleando y miran las fotos y pregunta, ¿y estos quiénes son? Digo que todos estos corajudos que viven aquí. Y ellos dicen, no, pues somos nosotros. Pero ¿en qué tiempo? Cuando están de buenas, cuando están de buenas. Por eso no hay que tomarse fotos cuando están de malas, ¿verdad? Porque salen muy serios. Pero el asunto es que los Amish no se toman fotos. Dios no quiere que uno haga imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. O sea que nosotros no tenemos que hacer imágenes, pero para nosotros todo eso es espiritual. O sea que nosotros no podemos hacernos ídolos de cosas que están en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, porque el problema que había en el tiempo que Dios nos dio a conocer a Moisés, los pueblos tenían de toda clase de imágenes, de toda clase de dioses. Ya ve que a esos se les llama politeístas. Los que creen en muchos dioses se les llama politeístas. Los mayas, los aztecas, los incas, todas esas etnias, todos esos grupos han sido politeístas. Porque si usted lee la cultura maya, la cultura azteca, hay Dios del agua, hay Dios del fuego, hay Dios del maíz, hay Dios de todo tienen dioses. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros también podemos hacer de muchas cosas dioses y podemos hacer ídolos, ¿verdad? Que nos están perturbando, que nos están tomando el lugar de Dios. Por ejemplo, a algunos les gusta mucho la tele. Y ahí están clavados en la televisión y usted les pregunta y dice, no hagas de la tele tu Dios. No, que Dios me libre, yo no la he hecho, mi Dios, que Dios me libre. Pero sin embargo, les quita todo el tiempo. Para otros, ¿no ve que para otros el deporte es un Dios? Hasta su santo tienen los deportistas, dice un hermano, sí, ¿cómo se llama? Zancadía, dice. Hasta su santo tienen los deportistas. Pero fíjese que cuando uno hace del deporte un Dios, mire, da tristeza.
Porque hay mucha gente que se ha muerto en los estadios. Gente en México, en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos. Porque cuando su equipo está perdiendo, se encienden los ánimos y son capaces de matar. Mire, uno llega con una camiseta rayada y el otro con una amarilla. Y pues, quién sabe que Gilbert, Chivas y el América, dice aquel. Pero imagínense, cuando ellos ven que algo, el árbitro hizo una mala llamada o algo, ellos se enojan y ellos se matan entre ellos. ¿Por qué? Porque para ellos su equipo favorito es un Dios. Es un Dios que es con minúscula, pues, pero porque muchos no saben lo que es Dios con minúscula. Dios con minúscula es todo aquello en nuestra vida que toma el lugar de Dios, ¿verdad? Para algunos cristianos, hermano, y eso es lo más terrible, que para algunos cristianos el fútbol es su Dios. Es tan fuerte en ellos que el fútbol es su Dios, que a veces hay servicio, pero cayó en el día que juega su equipo favorito y usted mira las iglesias vacías. Ah, pero usted les pregunta y dice, no, yo amo a Cristo, hermano, yo amo a Dios. Y sin embargo, en vez de dejar grabando su partido si tanto lo quiere ver y se va a la iglesia, prefiere irse en vivo y a todo color a ver su Dios. Pero seamos un poquito más sensatos. Hay quienes su familia es su Dios. Y cristianos prefieren irse con ellos a pasear cuando los vienen a visitar que irse a la reunión. Y a veces hasta me dicen a mi hermano, es que ellos no son cristianos, pastor, y con mayor razón le digo. Con mayor razón, si no son cristianos, déjalos y déjales ahí la refrigeradora y si se les antoja algo, ahí está. Siempre con cuidado porque algunos te dejan sin nada. Pero el asunto es ese, que cuando uno tiene las cosas en primer lugar, uno desplaza a Dios y Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe por qué Dios prohíbe? ¿Sabe por qué Dios prohíbe que uno tenga fotografías de Él? Porque algunos tienen la foto de Jesús, entre comillas, porque ese Jesús que les dan en foto, ese no es. Ese no es. Ese se los venden y se los ponen que esté guapo porque si no, no lo compran. Sí, que tenga ojos azules y con una barba bonita, peludito y con un cabello rubio para que llame la atención. Y entre más lujoso el cuadro, más barato, más caro. Porque la Biblia no dice que así como ese Jesús que le venden a la gente era Jesús. La Biblia dice que él era una persona sin atractivo. Sin atractivo quiere decir, hermano, que tal vez no era feo, pero era estándar. Estándar. ¿Verdad? Estándar es todos los feos, ¿verdad? Ese es para Noé, dice. Ya te están tirando, ¿eh? Y lo más tremendo, ¿quiénes me crucificaron? Sí, mis hermanos. Noten pues que uno puede hacer Dios de muchas cosas. Hay quienes, y usted tal vez no lo creerá, pero su Dios es el trabajo. Hay hermanos que trabajan y trabajan y trabajan. Y como tienen esposas que cuando le dice, quiero descansar, mi amor, a descansar al panteón, le dice. Pues él se la cree y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Gilmar. De 80 va a estar el Gilmar y ahí va a estar todavía peleando con los testigos de Jehová. Dice. Hay quienes el trabajo es su Dios.
y el que su trabajo es su Dios es peligroso porque el dinero se le vuelve también diosito. El dinero con el trabajo va de la mano. Ya ven que hay hasta dichos, dice, porque el que siempre está solo ganando dinero para guardar y para guardar y para guardar, ni disfruta. Y por eso dicen que no compra una dona porque tiene hoyito. Prefiere un pan que no tenga hoyo, dice, porque una dona no es cabal, dice. Si nos ponemos a hablar, hermano, hay muchas cosas que las volvemos Dios y que nos quitan nuestra alegría, nos quitan nuestro gozo de participar en la vida como gente que está disfrutando su trabajo. Algunos disfrutan el trabajo, pero se les va la mano porque se gastan más de lo que trabajan y más de lo que ganan. También es incorrecto, ¿verdad? Porque algunos hacen de sus deudas también un Dios. Dice, es que cuando no estoy endeudado, dice, me siento mal, porque es que me gusta estar pagando. ¿Usted sabe que hay gente que le gusta estar pagando? Mire, no tiene necesidad ni nada, pero le viene una hojita donde dice, fíjese, puedes tomar $10,000 y solo vas a pagar 58 al mes. Aplicar, pues aplicar. Porque le pica, le hace cosquillas el que le ofrezcan. Y ya saben ustedes que aquí en Estados Unidos las deudas son una trampa. Aquí lo agarran a uno, pero bien, porque ese es el sistema. Es raro el que no le debe nada a ninguno. ¿Sí? Y gracias a Dios que aquí en Estados Unidos, hermano, la deuda no lo meten a uno, si no paga no lo meten preso. Aquí es el único país que si usted debe y no paga, no lo meten preso, solo lo castigan de que ya no le dan a crédito nada por 10 años. Por 10 años. Pero en otros países, cuando alguien debe y no paga, tiene que irse huyendo. En Ecuador dan cárcel por no pagar y por eso los ecuatorianos salen huyendo cuando no tienen cómo pagar. ¿No es cierto, Víctor? Ustedes les da risa porque creen que él anda huyendo. No, él no anda huyendo. Y ahora no vayas a ir a México, porque ahorita los mexicanos están enojados con Ecuador. ¿Verdad? Están enojados los mexicanos con Ecuador porque invadir un consulado es como invadir el país, porque ¿cuántos de ustedes ya sabían que el consulado en cualquier país es territorio de ellos y se los dieron voluntariamente? O sea que México tiene su pedacito ahí en Ecuador y aunque lo buscó a México un delincuente, porque ellos así lo toman, que fue un delincuente el que los fue a buscar y a refugiarse con ellos. Y este es un comercial. Pero como aquí de todo se vale, la cosa es que nos instruye a Dios. El asunto es de que la policía de Ecuador fue a apresar y a quitárselos del consulado. Y por eso tuvieron que romper relaciones con México. Rompió relaciones porque es como que le declarara la guerra a México. Pero algunos no entienden que eso es, porque las declaraciones de Ecuador es que cómo le van a dar refugio a un delincuente, es que hay una burocracia, hay una forma que se llevan a cabo las cosas por la diplomacia. Ellos tenían que dejarlo que se lo lleve México y ya de allá pedir que lo extraditen. Y si México no lo quiere extraditar, porque dicen que AMLO le da refugio a todos los delincuentes, porque él dice que abrazos y no balazos. Entonces, pues cada quien con su onda. Pero sigamos pues.
No te harás imagen ni ninguna semejanza. Hermano, Dios en esta mañana nos habla a todos nosotros como cristianos que no hagamos dioses, que no hagamos dioses. Usted, hermano, viva para Cristo, hónrelo, vele por sus intereses de Él, no por los suyos. Leemos otro poquito. Esto se lo dijo a Moisés. Dice que uno no se debe de inclinar a esas imágenes, lo cual quiere decir que nosotros espiritualmente no podemos rendirnos a esas tentaciones, no debemos rendirnos a esas concupiscencias, ni siquiera honrarlas, porque yo soy. Muchos a veces no entienden esa palabra, yo soy. Ustedes ya saben que solo Él es y que nadie es. Fíjese que muchos han querido quitar de lenguaje el verbo yo soy. I am. I am. Decían, tenemos que poner algo que sustituya, pero no han podido encontrar. Que se sustituya a decir yo. Que ninguno diga yo, porque dice que eso es un atributo estrictamente de Dios. Si usted logra un día eliminar de su vocabulario yo, va a hablar con más sabiduría y con más humildad. Es que yo, hermano. Por eso Dios dice, yo soy. Ustedes no son. En inglés diría, I am, you are not. You are nothing. I am the only one. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Algunos no han entendido a Dios. Usted sirve a un Dios que es celoso. Dios le dice a usted, I'm jealous. I'm jealous. Qué tremendo, hermano, que en cuanto nosotros le damos nuestro amor a otras cosas, Dios dice, no me caes bien, porque andas ahí coqueteando. Fíjese que a Israel así lo trata, le dice, la rebelde Israel, dice, y la desleal Judá. Yo los vi, dice, cuando se fueron debajo de los árboles a fornicar, y yo los vi cuando estaban fornicando. Dice. Imagínese que Dios le diga a uno así, ¿no? Yo te vi cuando estabas fornicando, tú me engañaste. Y es más, ¿verdad? Ya nosotros somos personas bien instruidas en la palabra. Sabemos que ese fue nuestro pecado, fornicar. Por naturaleza, hermano, todos los hombres que viven aquí en la tierra, todos fornicarios, por naturaleza. El pecado de la iglesia es haberle faltado a Cristo. Fíjese que algunos, pues como no estudian la Biblia, no saben cuál fue lo que hicieron para estar aquí. Porque todos tenemos que estar conscientes qué hicimos para estar aquí. Porque aquí no viene ninguno, escúchelo bien, ninguno que se diga cristiano viene aquí porque era buena pieza, sino que vino porque le faltó a su esposo. Por eso nos dan la historia de Adán y Eva. Dice, mira, lee. Eso no pasó aquí en la tierra, esa es una fotografía de lo que te pasó en la vida espiritual. Le fallaste a tu esposo. Entonces nosotros debemos de saber eso, pero gracias a Dios porque eso lo usó Dios para mostrar su amor con nosotros. Fíjese que cuando uno logra entender lo que uno es, entonces uno dice, Señor, me hiciste así de esa manera, pero ya lo entendí. Es para que yo entienda que yo soy nada y tú eres todo. Y que yo te ame porque me amaste tanto
que bien hubieras podido dejarme perdido y dejarme caído, pero tomaste toda la responsabilidad. Por eso es que la Biblia es preciosa, porque nos muestra cómo es que Dios recoge al hombre, cómo Dios permitió e hizo un plan así, pero luego nos levanta. Pero el problema es que a veces nosotros no nos dejamos levantar por Dios. Hay muchachos que su Dios es la droga. Ellos no se sienten bien si no hacen drogas. They don't feel good if they don't do drugs, because the drugs are their God. Ay, hermano Carrillo, I'm sorry, but that is not true. The droga is not my God. But if you are preso, if you are preso in the drogas, that is your God. Tú eres sirviente y esclavo de lo que te esclaviza, whatever takes the God's place, that is your God. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en ti, ese es tu Dios. Y entonces Él dice, yo soy celoso, no debes de inclinarte ni honrar eso, porque yo soy fuerte, celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y eso es lo que a veces no hemos entendido todavía. Porque aun cuando se nos habla la palabra que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, les va a pasar como esta semana me escribe una hermana y me dice, hermano Carrillo, ¿podría decirme si es bíblico o es bíblica la liberación generacional? Fíjese, hasta cuesta decir esas palabras. ¿Me podría decir, pastor, si es bíblica la liberación generacional? Y yo le digo, hermana, ese es un invento del hombre. Fíjese que hace años en Guatemala una iglesia inventó que a los hermanos, para liberarlos, había que ministrarles el alma. Así, eso lo inventó un grupo. Dijeron que para que los hermanos fueran liberados había que ministrarles el alma, porque muchos creen que el problema de la gente es su alma, ¿verdad? Y entonces los hacían que contaran todo. Entonces eso se puso de moda en Guatemala, en una iglesia bien grandota, allá por los años 80. Y entonces le ponían, si el hermano quería ser ministrado, porque según ellos, solo esa manera podía ser liberado. Y entonces los hipnotizaban. Yo no sé cuántos de ustedes han oído eso. Por ejemplo, ustedes saben que los psicólogos pueden hipnotizar a la gente, ¿verdad? Y la hacen que diga todo. Y por eso es que los aconsejan para que puedan salir de esas cosas. Pues en la liberación del alma los hacían que contaran todo, y ellos contaban todo. Pero después se volvió un problema porque todos sabían lo de todos. Y la iglesia fracasó, tuvo un fracaso terrible, porque inclusive algunos de ellos confesaron que habían matado a otras personas, y esto y aquello y el otro, y pasó lo que sucedió con la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica, ¿se acuerdan ustedes que ella ha insistido en la confesión? Y entonces los católicos iban y le confesaban al padre, y el padre decía quién había matado a quién, y se vengaban. Y entonces ya no era una administración para que aquel sintiera paz, sino para que fuera a descansar en paz. Dios es celoso, y Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero fíjese que Dios, cuando uno viene a Cristo,
su sangre es eficaz. Si usted aceptó a Cristo un día, just listen to this. If you one day receive Christ as your Savior, you have to have faith to believe that the blood of Christ is powerful, is strong, and can clean you and forgive you. Puede limpiarlo y perdonarlo. No tiene necesidad que el pastor le haga exorcismo. Porque muchos creen que hay que hacerle exorcismo. Dice, hermano, dice, aquí vengo para que me haga un exorcismo. Imagínense cuando alguien me dice a mí así, le digo, mire, primero que yo ni soy cura, porque eso lo practican los curas, le digo. Yo soy pastor y lo único que te puedo aconsejar es la pureza de la palabra. Y la pureza de la palabra dice que si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, toda cadena fue rota. Tú fuiste liberado totalmente. Para eso nos pone el ejemplo de Moisés que levanta una serpiente de bronce en el desierto y luego Cristo es levantado en semejanza de serpiente para que cualquiera que tenga fe en la cruz del Calvario, el veneno del diablo se le quite el efecto. Ahora, ¿de qué manera es liberado un cristiano? Un cristiano es liberado cuando se somete a Cristo y deja que Cristo le ministre su vida y va Cristo absorbiendo poco a poco toda la muerte que usted tiene hasta dejarlo glorioso. Por eso dice que lo va a llevar de gloria en gloria, de gloria en gloria. Usted solo tenga fe. Es Dios el que limpia. Es Dios el que quita todas las idolatrías. Es Dios el que quita todas las maldades. Nosotros solo tenemos que confiar en Él. Entonces la liberación generacional es un invento humano porque produce dinero. Pare de sufrir, porque mire, a nosotros como ya nos enseñaron que nada es gratis, por todo queremos pagar. Sí, por todo. Nosotros, como ya nos enseñaron, nada es gratis en esta tierra, entonces nosotros queremos pagar por todo. Y ahí es donde los hombres se aprovechan de los hombres, ¿verdad? Porque uno puede negociar, como hacen ciertos grupos, negociar con las almas, ¿verdad? Y eso está prohibido por Dios. Dice que la sangre de muchas personas va a ser encontrada en los grupos que se dedicaron a negociar con las almas, ¿verdad? Yo siempre le digo a los hermanos, nos libre Dios de negociar con las almas, ¿verdad? A mí cuando alguien me dice, hermano Carrillo, ¿cuánto me cobra? Mire, no, tal vez usted no cree, pero a mí me han preguntado personas, ¿cuánto me cobra, hermano Carrillo, por ir a predicar donde va a estar mi abuelito? Mire, él era muy malo, pastor, él era así, pero yo le pago con tal que usted diga que tal vez entre todos algo bueno tenía. Y así me acordé de aquel pastor que le fueron a hacer esa oferta y le dijeron, si usted predica en el funeral de mi hermano, le dijo, yo le doy $10,000 y usted solo tiene que decir que él era bueno. Y entonces el pastor dijo, bueno, está bien, dice, 10,000, pero pague adelantado. Dice. Y ya fue y predicando dijo, pues yo quiero decirles, dijo, que ese hombre era bueno, buenísimo, comparado con el diablo. Y ya él después le estaba reclamando, tú me dijiste que dijera que era bueno, pero no me dijiste comparado con quién. Así que yo me tomé la libertad de decir que comparado con el diablo, él era buenísimo. No podemos negociar con las almas. A veces por eso yo prefiero cuando me dicen que vaya a predicar a un funeral donde yo no conocía a la persona, yo no voy, yo le digo, discúlpame, pero yo no voy a predicar en ese funeral porque yo no lo conozco. Yo solo predico donde se muere gente que yo conozco, así que ese negocio no hay mucho, ¿verdad? No hay mucho negocio porque no se mueren muchos.
Y solo predico donde están los que yo conozco. Porque no hay que negociar con las almas. Las almas son de Dios. Sea que tú des o no des, ese es problema tuyo. El que da, Dios lo bendice, dice. El que no da, de una vez dice la Biblia, no lo bendeciré. Entonces yo no tengo problema de eso. No quiero negociar nada con las almas. Prefiero que mi billetera tenga poquito a que negocie yo con las almas y esté bien gorda. ¿Verdad? Sí, a mí me toca lo que dice en el Facebook. Saco mi billetera y le pongo el cargador. Dice que se carga durante la noche. Y los malvados andan viendo como que se roban de ahí. Dios es celoso. Y Él visita la maldad. Visita la maldad. Por eso siempre les he dado consejo a los padres. Les digo, pórtense bien, porque cualquier cosita que uno haga mal, Dios visita nuestra maldad en nuestros hijos. Algunos no creen la palabra, por eso dicen, no, eso que dice el hermano Carrillo no es así. Perdónenme, pero yo soy uno que no me gusta mentir y la palabra dice que cuando alguien es idólatra, porque bajo ese contexto está. Y quiero que piensen por un momento, porque si a alguien le habló duro el Señor Jesucristo, fue a todos los religiosos e idólatras. Él no le habla, fíjese que muchos quisieran que a los hermanos que son pecadores así visibles se les tratara como animales. Pero Jesús nunca trató mal a los pecadores, nunca. Él dijo, yo he venido para salvar a los pecadores. Yo he venido para salvar lo que se ha perdido. Y hasta dijo, los ladrones, los borrachos, las prostitutas van adelante. Pero a los religiosos, hermano, a los idólatras los trató Jesús durísimo. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Porque si nosotros somos idólatras, si nosotros somos personas que ponemos a Dios en segundo lugar, porque mire, un hermano pecador, difícil que ponga a Dios en segundo lugar. Ese pecador hasta nos lo muestra Dios que cuando llega a la reunión llega somatándose el pecho. ¿Sí o no? Sí. Pecador, decía. Yo soy pecador. Yo no merezco. Y en cambio el otro, ¿cómo entró? Señor, buenos días. ¿Estás ahí? Yo no soy como él. Ayuno. Diezmo. Mira, leo la Torah. Mira, hago todo lo que mandas aquí en tu palabra. Y luego dice la Biblia una pregunta. ¿Quién salió justificado? Dice, de los dos. ¿El que se estaba somatando el pecho y diciendo que era un gran pecador? ¿O el que vino a presumir que cumplía la letra? ¿Sí? ¿Sí? O sea que debemos conocer a Dios. Si nosotros somos idólatras, nosotros mismos estamos acumulando juicio de Dios y entonces lo que va a pasar es que nosotros le hacemos la vida dura a nuestros hijos. Le hacemos la vida dura. Yo siempre les digo, perdonen si machuco callos, pero aguántense, porque es mejor que nos machuquen los callos ahora a después estar lamentándonos delante de Dios. En cuanto los hijos crecen, se empieza a ver el fruto de nuestro comportamiento como padres. En cuanto ellos crecen, se empieza a ver lo que nosotros mismos producimos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado.
Si nosotros anduvimos en caminos de idolatría, amándonos a nosotros mismos, inclinándonos a cosas que Dios no quiere que nos inclinemos, no se sorprenda, porque sus hijitos son los que van a hacer todo lo que usted no quiere que hagan, que usted ya hizo. Porque qué tremendo, porque uno dice, yo no quisiera que mi hijo fuera así, pero examina, le digo a algunos, examina si tú eras así. Es más, tú eras peor, le digo. Pero la realidad es esa, que Dios no puede ser burlado, Él es celoso, dice. Y si alguien no me honra y si alguien se inclina a otro Dios, yo lo voy a visitar. Y ustedes se dan cuenta porque a Josías le dice, Josías, no va a venir la calamidad en tu tiempo, sino que va a venir más adelantito. Wow. David y Salomón, hermano, David y Salomón, ellos ya no estaban aquí cuando, imagínense lo que hizo Roboán, su hijo, dividió el reino. ¿Qué hizo Jeroboán, su tataranieto? En el templo de Dios puso una imagen de Acera, que Acera era, cuando ustedes leen ahí que las mujeres, dice que hacen tortas para la reina del cielo, ustedes van a leer esos pasajes, era que el pueblo de Israel aprendió adentro del templo a adorar a Acera y a Baal y hasta los caballos del sol, hasta las constelaciones. Hermano, en el templo entró toda suciedad, entró todo lo que era abominable para Dios. Pero Jeremías dice, no vengas con cuentos diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Lo han leído? Dice, no vengas con esos cuentos. Vosotros habéis profanado, dice, los atrios de Dios, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, hermanos, que todo lo de ellos es para nosotros un gran ejemplo. Para que nosotros no codiciemos cosas malas, dice, como ellos. Así que cuando usted lee aquí, mire, vamos a poner ahí 23:5. 23:5. Ya voy a terminar, pero vamos a hacer un resumen para que salgamos bendecidos. Vamos a ir a Segundo de Reyes 23:5. Josías quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. Fíjese pues, los reyes de Judá pusieron sacerdotes idólatras para que quemaran incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco, hermano. Fíjese cómo estaba el templo. ¿Puede usted imaginarse cómo estaba el templo de gente que un día había sido de Dios enteramente? Ellos eran de Dios, hermano. La Biblia habla, dice, de Israel, dice, acuérdate de los días de tu juventud, le dice, cuando andabas con tanta pasión y con tanta lealtad y con tanta entrega. Y luego le dice, y dejasteis entrar a la casa, a mi casa, en donde mi nombre tenía que prevalecer. Mira lo que pusiste. Versículo 6. Vino Josías y dice, saquen esa imagen de acera, sáquenla fuera de la casa. Fíjese, hermano, algo que nos enseña Dios a través de Josías es que tenemos que tener convicción en nuestras pronunciaciones. Cuando tú te pronuncies acerca de algo, hermano, date a conocer como una persona que verdaderamente estás interesada en honrar a Dios. Mira,
saquen la imagen fuera de la casa, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Cedrón, que es las aguas sucias y donde se tiraba todo lo que no sirve? Y la quemó ahí en ese valle, dice, y la convirtió en polvo. Pero ahora miren lo que hizo. Y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Cuando yo estaba leyendo eso me acordé del presidente Bukele. El presidente Bukele fue muy criticado porque todos los pandilleros en el cementerio tenían sus lápidas con puras cosas alusivas a las pandillas, que la Mara S, que la 18, y todo el lenguaje que ellos y las manos con sus letras que hacen y todo el cementerio de ellos estaba así. Y ya saben lo que hizo Bukele. Bukele dijo, vayan y quiten todo lo que sean símbolos de las pandillas. Y entonces todos diciendo que no respetaba la memoria de los muertos. La familia pues diciendo, ¿cómo es posible que este presidente no respete la memoria? Pero mire lo que estaba haciendo él, lo que hizo Josías. Echó el polvo sobre los sepulcros, quemó la imagen que todos esos que estaban ahí enterrados habían adorado. Según la gente, se estaban violando los derechos humanos. Ahí es una cosa que la gente diría, se violaron los derechos humanos, porque aquel les deshizo todo su cementerio y dijo que todo lo que hayan destruido, el que quiera venir a ponerle una estela, una lápida bonita, se me olvida esa palabra, pero aquí tengo a mi secretaria. Una lápida bonita, dijo, vengan y pónganla, pero queremos desaparecer. Y cuando lo criticaron, dijo, Alemania quitó de todas partes el símbolo nazi. Lo quitó. Dijo, en ninguna parte en Alemania pueden tener el símbolo nazi, cualquiera que lo tenga se va a la cárcel. Pues eso hizo Bukele y según la gente profanó, pero lo que hizo él fue una profanación, porque sí fue profanación, pero profanación genuina delante de Dios, porque profanar algo es quitarle la importancia que otros le dan. Eso es profanar. Le quitó toda la importancia que ellos le daban. Leamos otro versículo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica. Fíjese hasta dónde había llegado el pueblo de Dios, hermano. Que esa reina Acera, que era reina de los cananeos, era la diosa del amor. Y entonces lo que hacían era que venían las parejas y tenían vida sexual allí enfrente de esos altares. Y todo eso, dijo él, eso no viene de Jehová. ¿Cómo va a ser eso de Jehová? Y ahí estaban las mujeres que tejían las tiendas para Acera. Acera, hermano, se metió entre los cristianos porque Acera es un árbol. Estúdienlo. Acera es un árbol. Y se metió en los cristianos. Hoy día los cristianos para Navidad, su arbolito Acera. Eso es Acera. ¿Sabe qué? Le doy consejo. Esta Navidad no ponga árbol. Traiga los regalos y mejor si está el mío ahí. Pero no ponga árbol, porque sabiendo uno las cosas, ¿para qué va a seguir pecando? Ponga regalos ahí, si quiere llene toda la sala de regalos, pero no meta árbol, porque el árbol es el que lo hace a uno ver como alguien que está buscando a Acera. Cuando puedan, compren un librito que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Allí están todas las cosas que están metidas entre los cristianos y que los cristianos las celebran inconscientemente, pero inconscientemente deshonramos a Dios.
Casi no hay amenes. Gloria a Dios. Casi no hay amenes. Versículo 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. Por eso les dije, profanar es hacer cosas en contra de algo que es sublime para ellos, pero para Dios es abominación. Así que hay una profanación que es positiva y hay una profanación que es negativa. Los hijos de Dios estaban haciendo una profanación que no es legal ante Dios, pero Josías sí hacía una profanación que es legal ante Dios. Dice que profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Beerseba y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué. ¿Qué les parece a ustedes que busqué la puerta de Josué y ningún comentarista bíblico dice lo que es la puerta de Josué? Ninguno. Busqué y busqué y busqué qué es la puerta de Josué, qué es la puerta de Josué. Y lo único que yo pude entender fue que el gobernador de la ciudad, que era Josué, ahí estaba su casa. Y ahí en la puerta de la casa del gobernador, allí derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué. Hasta en la puerta de Josué habían hecho altares. O sea que cuando uno no tiene cuidado, hermano, uno deshonra a Dios. Y esa es la lección de esta mañana. No deshonres a Dios por cosas que te gustan a ti, pero que son abominación delante de Dios. No te refugies en nada que te contamine ni que te ensucie delante de Dios, hermano. Mantente puro, mantente limpio. ¿O acaso no quieres que Dios diga que tu casa es un lugar limpio? ¿Acaso no quieres que Dios diga que tu casa es la casa de la morada de Él? Y esta es la casa. En el Nuevo Testamento, nuestro cuerpo es la casa. Cuidémoslo bien, aunque vengan tentaciones, aunque vengan luchas, aunque vengan dificultades, guardémonos en la pureza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya llegaron los niños, las maestras y también el jefe de diáconos ya está haciéndome caras. Una rifa de parte de los jóvenes. Así, amén. Las hermanas también tienen una reunión. Ok. Las hermanas tienen una reunión y los niños van a hacer una rifita, pero vamos a tomar la cena primero y así ya le damos el tiempo a Lupita, ¿verdad?